Bienvenidos al módulo 2, Metodología para el diseño de instrumentos de observación de las prácticas docentes y la realimentación formativa. En este diplomado, Liderazgo y Acompañamiento Académico al Colegiado Escolar. Mi nombre es Silvano Hernández y compartiré con ustedes las ideas más importantes que trabajaremos en este segundo módulo. En la labor directiva, la observación de las prácticas docentes es una de las actividades más importantes que nos permite acercarnos al trabajo de profesores y profesoras. Y por ello, hacer de esta experiencia una oportunidad para el acompañamiento es el desafío que nos plantea la siguiente interrogante. ¿Qué se requiere para que la observación de las prácticas docentes sea una experiencia formativa? Ante esta pregunta no hay una respuesta única. Más bien, un proceso que requiere de tiempo, dedicación y compromiso. Acompañar a los docentes no es una tarea fácil, pues la labor educativa siempre resulta compleja, pero apasionante. Observar las prácticas docentes es un proceso que exige una preparación fuerte y una actitud humilde, reflexiva y abierta. Vamos a analizar este proceso desde una perspectiva integral que considera actividades previas, es decir, antes de ingresar al aula, el registro de observación durante la visita y la recuperación de la información en un espacio de diálogo que trascienda en la mejora de las prácticas observadas, es decir, después de la observación. A continuación, analizaremos cada uno de los elementos para reconocer la riqueza que implica acompañar a los docentes en el camino de la mejora continua. Antes de la observación. En primer lugar, el observador necesita un marco conceptual que le oriente en la interpretación de lo que sucede y le facilite establecer un orden a partir de principios pedagógicos, normativos, filosóficos y didácticos compartidos y establecidos por la autoridad educativa, o bien por un conjunto de personas que así lo han acordado. Esto último se refiere a marcos de referencia que posiblemente los equipos de supervisión han acordado para las escuelas de la zona. Todos estos elementos se encuentran inmersos en las prácticas docentes, por lo cual es una tarea compleja que requiere de una visión amplia, profunda y centrada en el perfil de egreso de los estudiantes. Una vez que se cuenta con un marco de referencia, es necesario establecer uno o varios focos de observación. Esto abre la posibilidad de aproximarse de una manera más compleja y multidimensional al proceso de enseñanza y de aprendizaje. El foco de observación es el qué de la observación, establecido a partir de referentes teóricos. Establecer focos de observación ayuda a que no se centre la atención en la persona de los docentes, sino en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no en los contenidos, sino en las actividades. Los conocimientos técnicos para elaborar buenos instrumentos son importantes, pero no suficientes. Se requiere contar con habilidades socioemocionales para que los profesores que serán observados reconozcan que lo más importante no es el instrumento en sí mismo, sino su desarrollo profesional. Por ello, se recomienda socializar el instrumento con los docentes, expresándoles que su labor en la observación será como un apoyo en su desarrollo profesional. Por eso, es importante que el instrumento se comente, se analice, discuta y, si se requiere, se mejore, pues esto brindará la confianza y seguridad necesarias para continuar con el proceso. De manera complementaria, el observador requiere de información sobre lo que se realizará con los alumnos en la clase visitada. Por esto, es muy conveniente solicitar el apoyo de los docentes
para conocer con anticipación la planeación de clase, lo cual permitirá lograr mayor claridad sobre qué observar. Un último paso antes de llegar al aula para realizar la observación es generar acuerdos con los docentes. Es un elemento característico de un buen observador, pues no solo conoce lo que va a observar, sino además conoce lo que el observado preferiría que se observe. Esto consolida el carácter formativo de la observación, ya que el docente expone sus inquietudes, sus dificultades o incluso sus necesidades, y al compartirlos con el observador, le permitirá recibir el apoyo para la mejora de estos elementos. Estos acuerdos alejan al observador del rol enjuiciador que da el desconocimiento de las necesidades docentes y lo sitúan como un verdadero apoyo para el crecimiento y mejora profesional de este. Durante la observación. Una vez que nos encontramos en el aula realizando la observación, contamos con un instrumento que se ha construido y socializado previamente con el docente para registrar lo que sucede en la clase. Y para ello utilizamos criterios de observación derivados del foco o focos acordados en la etapa anterior. Los criterios de observación permiten poner en el centro de la atención del observador los aspectos esenciales de la práctica del docente. Por ejemplo, al observar la implementación de los proyectos, los criterios están ligados a las fases y los momentos de las metodologías, así como a sus intenciones pedagógicas. En un proyecto comunitario que consta de 11 momentos, podemos establecer criterios de observación, por lo que si conocemos la planeación del proyecto con antelación, podríamos identificar el momento que se llevará a cabo en la visita al aula y así seleccionar el criterio correspondiente. Esto permitirá lograr una experiencia de observación más efectiva y situada en el desarrollo del proyecto. Realizar las anotaciones a partir de los indicadores que contiene el instrumento es quizá la labor más compleja de la observación, pues es posible que múltiples situaciones nos alejen de nuestro foco de observación. Esto exige al observador conocer a detalle el instrumento para que durante la visita al aula centre su atención en las acciones que realiza el docente, los alumnos o en los aspectos de la práctica que sean considerados como relevantes y significativos, y de acuerdo con el foco y criterios de observación establecidos a partir de los indicadores, el observador tenga una orientación sobre cuáles acciones requieren su mirada atenta y cuáles no son tan relevantes para una posterior realimentación. Después de la observación. El proceso de observación continúa después de haber visitado el aula y registrado lo que sucede en ella. El observador tiene el compromiso de convertir esta vivencia en una experiencia auténtica de aprendizaje para el sujeto o docente observado. Por ello es fundamental que en un momento de calma, análisis y reflexión, recupere los indicadores del instrumento utilizado y a partir de él, elabore una síntesis de las observaciones y comentarios registrados durante su visita al aula. Este proceso se convierte en una experiencia genuina de formación cuando el observador toma conciencia de sus juicios y opiniones personales que no aportan a la mejora de la práctica docente y los separa de la información que recabó, es decir, de lo que sucedió en el aula. Este ejercicio de concientización permite al observador entablar un diálogo sincero y abierto, dando prioridad a los criterios e indicadores establecidos en común acuerdo con el docente antes de realizar la observación.
Hemos llegado a un momento clave del proceso de observación de las prácticas docentes, la realimentación. La observación llega a su culmen cuando observador y observado se encuentran en un espacio de diálogo para profundizar en la experiencia compartida. Para que este momento logre su propósito, es de gran utilidad utilizar preguntas que motiven y abran al diálogo, describir la práctica de manera asertiva, valorar los avances y logros obtenidos, así como ofrecer sugerencias y andamiaje, es decir, apoyo para la mejora. Finalmente, cerrar este proceso generando acuerdos de mejora es la joya de la corona en el proceso de observación de la práctica. Esto permite establecer acciones concretas y específicas a realizarse en periodos de tiempo acordados, lo cual motivará futuras visitas al aula para dar acompañamiento al docente en su proceso de desarrollo y crecimiento profesional. Este proceso es cíclico, es decir, permite generar experiencias de observación que cada vez enaltecen más la labor docente y se convierten en espacios de diálogo profesional enriquecedor para toda la comunidad. Te invito a que aproveches este módulo para realizar un ejercicio de mejora de tus prácticas de observación. Nos vemos la próxima ocasión.